fanático de los años 60 que no sabe si hacer una crítica o una defensa de los 60. Se queda entre un extremo y el otro. Poder de las flores. A mí es un poder que me perfuma. En primer lugar, me perfuma mucho, es algo que en primer lugar me huele, que cambia nuestra percepción. Pocas sensaciones hay tan fuertes como las que se huelen, como las corridas de toros. Olé, olé. Ni lo que se toca tiene ese power, porque lo que tocas te llega a la piel, pero no te traspasa la piel, no te llega al cerebro. Entonces, bueno, el poder de las flores, como sabemos bien, nace en los años 60, en los 60 a.C., cuando César, el gran emperador, vuelve de su gira por Europa, un tour extraordinario por la Galia y otros lugares, como lo que Madonna hizo en sus buenos tiempos. Es decir, en esa primera gira, Julio César y los suyos son recibidos en Roma con una alfombra de rosas para hacer juego con ese color de las espadas, que era el color rojo. Fíjate vos qué delicadeza, es decir, una cosa de patricios de la época de Roma. Este es el power de la flower, es decir, adornar lo que es del César, pétalo por pétalo. Todos los caminos que conducían a Roma se llenaron de flowers, que era, bueno, la flower que festeja el power del emperador, cosa que 1000 años después fue de mal emperador, y como sabemos, y lo más impensable, que fue el fin de Roma, finalmente se produjo. Pero ¿cómo será el power que tuvieron los emperadores, que no hemos cambiado el calendario que usaban ellos? Julio, que viene de Julio César. Augusto, tenemos Septimio, que viene de Septimio Aloisio, si no me equivoco. ¿Cómo? Octavio, exactamente, octubre de Octavio. Es decir, una alfombra roja que inaugura la era del flower power, algo que después Hollywood va a transformar en la famosa alfombra roja de las estrellas. Todo hace juego en Hollywood. La ropa de todos hace juego con los sillones, la alfombra hace juego con el escenario, Denzel Washington hace juego con su esposa, porque fíjate que no se mezclan los actores en Hollywood, y no por racistas, no, es la elegancia de que haya un buen maridaje entre las distintas parejas de Hollywood. No hay matrimonios interraciales entre actores y actrices de Hollywood. A ver, yo tuve el gusto de estar allí. Fueron días de lluvia, año 69. Había que aguantar ese barro. Yo me di el gusto de embarrarme, meterme en el barro de la vida, porque yo siempre vivía full. Vos me conocés. Viste a Charlie bajándose los pantalones. Bueno, yo vi más. Yo lo vi a Hendrix haciendo los acordes del tema Purple Haze, utilizando nada más que un dedo. El 21º dedo. El dedo mayor. Mayor en el caso de Hendrix. Yo pude verlo a Hendrix. Yo estuve allí, yo fui protagonista de los años 60. Siempre amé los años 60, que fueron mi tiempo. Amé los 60 hasta el día de hoy. Hoy los amo un poco menos a medida que me voy acercando a los 60, pero bueno. Los amo porque sé que yo sí que viví tiempos interesantes, no como ustedes, amigos oyentes, que nacieron después y se perdieron esto que vivimos nosotros. Yo nací en los años 40, hay que decir. Plenos días, la famosa doña Segunda Sombra, la terrible sombra de la guerra número 2. De manera que en los años 60 yo tenía 20 años. Que es la edad correcta, la edad perfecta, la edad que tenía Paul McCartney. Yo viví la magia de aquellos tiempos. Vos tal vez lo hayas visto a Batato Barea en el Paracultural. Bueno, yo estuve en el Ditela. Yo estuve en el Ditela años 60, y fue mucho más que el Paracultural, porque todo era mágico en aquel entonces, hasta esa bosta de los caballos que pasaban por las calles en los carritos, y eran una cosa maravillosa.
En los 60 no gritaban botellero, compro botellas viejas, fierros viejos, compro. No, y en ese entonces gritaban helados caramelos. Pasaban con el carro y era todo. Qué calidad tenía todo en los años 60. Los discos eran de todos colores. Sonaban mejor, ya lo sabemos esto. El vinilo suena mejor que el CD. Esto no lo decidí yo, esto te lo pueden decir off the record. Esos directivos de la Sony y de la Philips que te obligaron a cambiar el vinilo por el CD. Esconden la verdad, obviamente. Ahora, si no me crees que el vinilo suena mejor, vinilo lo escuchamos en casa y vas a ver. Lo que pasa es que ustedes, estas nuevas generaciones y un poquito más pedorras que vinieron después, lamentablemente prefirieron la comodidad y perdieron esos tiempos interesantes. Un paquete turístico, 5 días en Río de Janeiro, y no un mes de junio, julio, pleno verano en la India, caminando por las calles de Nueva Delhi, no. Ustedes están como, se han aburguesado. Sí, yo acuso, j'accuse. No es jacuzzi. Yo acuso en francés. Y digo, afirmo, con la experiencia vivida a cuestas, que todo era mejor por entonces. No era falso como hoy, los años 60 eran otra cosa. Hasta las flores de hoy son falsas, son de plástico, son biotecnologizadas, todo. En esa época era todo más fuerte, más real, más verdadero, todo era más auténtico. Las flores olían mejor, los viajes psicodélicos eran más intensos. Las protestas sociales, yo defendí los derechos civiles. Yo lo vi caer en mis brazos a Luther B.B. King. Yo tuve un sueño. I had a dream. Porque en realidad yo por ese entonces estaba de vacaciones en Hawái. Y cuando vos no eras ni siquiera el embrión de un ser humano, cuando vos ni siquiera habías intuido que tus padres te iban a parir, yo ya estaba luchando por tu libertad. Para que vos ahora puedas irte a un telo tranquilo con tu polola allí. Fue mi generación la que abrió el camino de la revolución sexual. La que tuvo que hacerse camino al andar, con ese machete, con la hoz y el martillo. Ojo que no es joda esto. Muchos dejaron su vida en esa lucha. Mi gran amigo Ernesto, por ejemplo. Ernesto González. Se electrocutó con unos cables y el día que fuimos juntos a ver a Sandro y los de Fuego. Hicieron un show en la terraza de la casa Harrods. Y en paz descanses, Ernestito. Otros como yo, que se salvaron por 2 centímetros. Porque a mí las balas me silbaban acá. Así de cerquita. Yo me exilié. Yo sufrí el exilio. No era nada fácil vivir en Cancún esos años. Y vos todo esto no lo viviste. Vos ahora te mandás la parte porque te amedrentó uno de los bicipolicías que va pasando por el parque. Porque doblaste, así hiciste un giro a la izquierda para poder agarrar por una de las calles laterales, te agarró un bicipolicía, te hizo un parte y eso es todo lo que te puede pasar. Toda tu aventura. ¿Querés que te muestre mis cicatrices? Yo sí la viví, de verdad, posta. Yo inventé la palabra posta. Yo fui el que inició eso. Vos sos uno que va pasando la posta. Yo empecé esa carrera. Pero también la pasé mejor que vos. O sea, si hablamos de pasarla peor, yo la pasé peor. Pero si hablamos de pasarla mejor, también la pasé mejor. Piedra, papel y tijera. Te corté. Otra vez. Piedra, papel y tijera. Te envolví. Piedra, papel y tijera. Te rompí. ¿Te das cuenta? No hubo nada como los años 60. Resignate. Hagamos cuentas, si querés, hagamos cuentas para que te convenzas. Cuántas cosas y heavy tuvimos nosotros. Cuántas cosas que te siguen dando vuelta a la peluca. Mira, no me alcanzan los dedos de los pies para contar. Manos y pies para contar. Nosotros, mi generación, tuvimos a los Beatles, Andy Warhol, 100 años de soledad, Picasso, Marilyn Monroe, los hippies, los Rolling Stones. Esos Rolling, no los de ahora que son Stone, pero son piedra pome, son. No es la Rolling Stone que fue ayer.
start yet another exhausting 2-hour performance. Esos Rolling, no los de ahora que son Stone, pero son piedra de piedra pómez son. ¿Qué otras cosas heavy tuvimos? Tuvimos Rayuela, tuvimos The Doors, tuvimos Gusto, tuvimos la sordina de Miles Davis en Nueva York. El mejor Miles de todos, el más sofisticado. Porque recordemos, en los años 70 se fue como arruinando, se fue mezclando con rock. Lo arruinó la falta de aura de los tiempos de ustedes. Los tiempos de aura que son, ya lo conocés, es una cosa aburridísima. Ustedes no tienen el aura de nosotros. No es el aura que hay, a mi alrededor hay un aura en este momento, lo podés ver. De todos los que vivimos en los años 60 tenemos como un círculo de fuego a nuestro alrededor, como decía Carlos Castaneda. Y si no lo veis es porque vos no creciste en los 60. ¿Entendés? A lo sumo venís del polvo de los 60, que es el que se mandaron esa tarde que todos vivieron, ese es el polvo del que venís. Y no sé a qué polvo vas, pero no es ni la mitad de placentero que el polvo que hago yo. ¿Y qué cosas heavy tenés hoy en tu tiempo? Yo te pido, no quiero humillarte, pero ¿qué cosa de tu tiempo que puede emocionarnos? La austeridad de los libros de Paul Auster, los discos de los Babasónicos, los bigotes de Caparrós, las obras de completas de Marco Aguinis. ¿Qué tenés? ¿Qué hay? Lo único que yo puedo admirar de estos tiempos es, no sé, Björk, que ya está un poquito de modé, y el MP3. Pará de contar. ¿Cómo? ¿Cómo es? Internet. No. Señorito mío, Internet también se inventó en los años 60. Que ahora se haya vuelto popular es otra cosa. Pero eso también fue un invento nuestro. Basta, no te gastés, ya todo ha sido hecho ya en los años 60. Es más, Leonardo da Vinci, si hubiese podido elegir cuándo nacer, hubiese nacido. Por supuesto. Hubiese nacido en los 40, así podía tener 20 años a mediados de los años 60. Es así. Hay un antes y un después de los 60, y esto te lo puedo decir yo porque yo viví con mi propia experiencia. Sangre, sudor, lágrimas, semen. No como vos, que a los 60 te los mostraron por las revistas. No los viviste. Es decir, vos que sos la generación X, la generación Y, no sé cuál. Todo like lo tuyo. Pura pancarta, puro discurso heavy, pero ¿qué hay debajo de esa cáscara? Los dibujitos que viste en Nickelodeon, Aventuras en Pañales, eso es lo tuyo. Y por eso también vos escuchar la música de mi tiempo. Sí, cómo me gusta esa fuerza, esa pasión, esa cosa militante, jugada, ese sí y ese no rotundos que supimos tener en los años 60. Cómo me gusta. Basta de matices, señores. Las cosas son o blanco o negro como en el ajedrez. Esos que tenés enfrente son tus enemigos. Me encanta cómo lucha el viejo militante para sacarle todo el brillo posible al recuerdo de su utopía. Qué lindas las utopías. Imagine there's no heaven. There isn't hard to do, decía Len. Lo difícil viene después. Cuando viene la realidad y te golpea en la cabeza. O te mete dentro de un falco. Andy Warhol, justamente. Había puesto un paquete de jabón en polvo, marca Brillo, en un museo. Esos fueron los 60. Un Brillo que antes había sido mero jabón en polvo. Tiempo en el que a todos se les ocurrían esas cosas locas y maravillosas. Preguntarse todas esas cosas. ¿Por qué mueven primero las blancas en ajedrez? Son viscos los unicornios. Realmente me encantan no solo ese ánimo generacional de los jóvenes de los años 60, sino esa moda que iniciaron ellos, que fue la moda de las generaciones. La famosa moda de las generaciones. Ahí empezó mi generación. Ah, sí, porque mi generación, todo eso empezó en los 60. Cada generación defiende sus ideas desde los 60. Cada generación cree ser la mejor y se afirma oponiéndose a las generaciones anteriores. Ese es el sino de las generaciones. Mi generación dice sí, la tuya dice no. La otra dice sí,
La otra dice no, sí, no, sí, no. This is sí, no. ¿A qué sociólogo se le ocurrió esta cuestión de las generaciones? Bueno, a ninguno. A ninguno. Es un invento de los expertos en marketing para dividir a la gente en lo que ellos llaman el target. Con estas historias pseudo-sociológicas se consigue el target. Se segmenta los gustos. Para eso tenían que crear una conciencia de generación y aquí la tenés. Para eso, para que vos compres las cosas de tu generación. ¿Cómo no vas a comprar las cosas de tu generación? Ya. Ahora vas a la facultad, en la facu tenés un perejil hablándote con mucha seriedad sobre las diferencias abismales que hay entre un pibe que nació en el Hospital Español en 1973 y otro que nació en la Clínica Santa Rosa en 1989. Y sí, básicamente hay una diferencia allí de edad, ¿no es cierto? El que nació después es más joven, si no me falla la memoria. Pero no, pará. Podrá no haber mucha diferencia entre las últimas generaciones. O sea, por ejemplo, los que crecieron con Alfonsín no serán muy diferentes de los que crecieron con Menem, pero nosotros, la generación que fue joven en los 60, nosotros somos otra cosa. Nosotros cambiamos el mundo. ¿O será que el mundo nos cambió a nosotros? Como dijo en un momento Mafalda. Sí, Mafalda también fue niña en los 60, pero niña, ahora ya creció. Son dibujos, esos dibujos son fotos viejas. Sí, algunos no se rindieron, algunos no cambiaron, o mejor dicho, a algunos el mundo no los cambió. Y yo lo voy a decir una y otra vez. Hágame acordar que hablemos de esto, de los que se rindieron, de los que tanto cantar manso y tranquilo, como decía esa canción, terminaron reduciendo toda esa mansedumbre y esa tranquilidad en una miserable fábrica de colchones. Manso y tranquilo es el mejor colchón. No me quiero ir sin hacerles recordar ese enorme gigante de mi tiempo que fue Jimi Hendrix. Un glorioso día del año 68, mientras yo caminaba por Londres, pude escuchar con mis propios ojos, ver con mis propios oídos. Sí, lo vi a Hendrix. El sonido venía desde un bar escondido en las afueras de West Kensington. La voz de Jimi Hendrix. Yo, pass me that bottle. Otros tiempos, según el poeta Weinstein Hugh Gordon. Nosotros, como todos los fugitivos, como las flores que no se pueden contar y como las bestias que no necesitan recordar, vivimos en el presente. Muchos se empeñan en decir ahora no. Muchos han olvidado cómo decir soy y se perderían si pudieran en la historia. Inclinándose, por ejemplo, con la gracia de antaño, ante la bandera adecuada, en el lugar adecuado, murmurando escaleras arriba, como los antiguos, sobre lo mío y lo suyo, lo nuestro y lo de ellos, como si el tiempo fuese lo que ellos deseaban, cuando todavía tenía la cualidad de quedarse quieto, como si estuviesen equivocados al no querer ya pertenecer. No es de extrañar que tantos mueran de pena, que tantos estén tan solos al morir. Nadie cree en la mentira ni la aprecia. Otros tiempos tienen otras vidas que vivir. Sé que va a venir algún sabelotodo que va a venir a refutarme cuando termine de hablar las teorías que con perseverancia y tesón he venido pensando en los últimos 15, 20, 40, 50 años de mi vida. Recién cayó alguien con un libro de Alain Badiou diciéndome que hay acontecimientos que efectivamente nos cambian para siempre, acontecimientos en los que uno puede tomar posición y que generan un cambio para el que no hay vuelta atrás. El Mayo francés, por ejemplo. Qué increíble el Mayo francés.
Realmente, ¿cómo me cambió la vida el Mayo francés? Efectivamente, en Mayo francés viajé a Francia y me perdí. Viste que el río Sena medio que te confunde porque vas zigzagueando por París. Y bueno, pasé la noche con unos refugiados bengalíes debajo del Arco del Triunfo y realmente la experiencia me cambió la vida. Si había alguna experiencia que me faltaba vivir fue esa. Fue dolorosa, es cierto, pero inolvidable. No les pude ver los rostros a esos bengalíes, yo estaba de espaldas mirando hacia el río, pero bueno, jamás voy a olvidar ese Mayo francés. Amigos, no seré tan necio de decir que no hubo acontecimientos que nos cambien o de afirmar que un niño que nació antes de los 60 vivió una infancia exactamente igual que la de un niño de hoy. Los 60 tuvieron muchos acontecimientos que cambiaron el mundo. En los 60 se empezó a luchar de verdad contra el racismo. Se empezó a tomar conciencia del derecho de las minorías. En los 60 hubo revoluciones musicales, artísticas, innegables. Sí, los 60 fueron buenos incluso en lo que no pasó. Fíjate vos. ¿Qué fue lo que pasó? Una cosa sencillamente maravillosa que no pasó en los 60. No hubo un solo año en los años 60 en el que River Plate diese una vuelta olímpica. River no pudo salir campeón jamás durante los años 60. De hecho, aquella época los dejó marcados como las gallinas que pasaron a ser para la memoria de las siguientes generaciones. Los 60 fueron de Boca y River era el eterno segundo. Pero vamos a seguir hablando de cosas menos importantes. Pues no quiero tampoco un show tan sustancial que hable solamente de Boca Juniors. Yo no niego que el hombre de hoy sea diferente del de hace 50 años. Lo que niego es que uno pueda medir sociológicamente la diferencia entre mi abuela, por ejemplo, que vivió la Guerra Civil Española, pero también miraba telenovelas por televisión, aunque fuese en blanco y negro a fines de los años 80. Perdón, de los años 70. El amor tiene cara de mujer, por ejemplo. Un niño de hoy que se pasa todo el día mirando TV. Está bien. Los dos participaron del mundo contemporáneo de algún modo u otro. Como dije antes, la cuestión de las generaciones que se plantea como discusión sociológica tal vez sea más un invento del marketing. Fiesta de los años 80, música de los que tienen entre 30 y 34, la ropa que visten los que tienen entre 15 y 23. En realidad no sé por qué hago tanta distinción entre sociólogos y expertos en marketing. Los sociólogos son justamente la vanguardia intelectual de los expertos en marketing. ¿Qué hace un sociólogo hoy en día? Analiza tendencias justamente para dar fundamento intelectual a la tarea de los expertos en marketing, gran parte de los cuales son sociólogos justamente. Bueno, no te voy a negar que hay acontecimientos que nos cambian. No te niego que lo último que vi doblar hacia la izquierda en este mundo actual es ese avión que se estrelló contra la segunda Torre Gemela. Bueno, podemos. Me dice acá un amigo español, podemos. Bueno, vuelvo a la reflexión de Walter Benjamin. No sé si el acontecimiento es un paso hacia adelante o un paso hacia atrás. Generalmente si hay bestialidad de por medio, generalmente hay un retroceso. De hecho, antes del 11 de septiembre, todo el mundo pensaba en el 2001 como en el año de la Odisea del Espacio, un año futurista. Estábamos más interesados en las noticias del campo de la biotecnología que en los asuntos de la política internacional. Bastó que pasara lo que pasó, y todo el mundo empezó a pensar en que 3 flacos con una Gillette en la mano son capaces de derribar un imperio, y a las 4 semanas ya volvimos a la época de las cruzadas. Volvimos a Oriente como en las cruzadas. Yo no creo en el progreso entonces, mucho menos en que pueda haber un progreso entre un chabón que nació hoy, ahora, y otro que nació hace 10, 20, 30 años. Das un paso adelante, hay 2 para atrás.
En todo caso, sí admito que hay progreso entre un neandertal y un hombre de Cromañón, entre un hombre del Neolítico, no sé. Nunca charlé íntimamente con ellos como para estar seguro, completamente seguro, pero admito que puede haber alguna diferencia. Ahora bien, en un tiempo caótico como el nuestro, en semejante mudanza de valores y justamente por esa rapidez con que cambian las cosas, ¿y qué creen? Estamos todos metidos en la misma coctelera, en el mismo lodo todos manoseados. ¿Qué es en esencia lo que puede diferenciar a un tipo de los 70 de un joven de los 80, un pibe de los 90? Minucias, pequeñas, ínfimas minucias. No, lo que pasa es que cuando ellos nacieron no había televisión en color, ¿me entendés? Y tampoco había internet, o sea, ahora vienen los chicos de la generación magenta, ya como que vienen mamando esto desde chicos, ¿viste? O sea, vienen con más neuronas que antes, o sea, reconozcámosle eso. Son chicos transgénicos, o sea, no sé. Hay dos cosas infinitas, dijo Albert Einstein: el universo y la estupidez humana. De lo primero no estoy muy seguro. Extraordinaria frase de Einstein. Punto 1. La vida es una cosa brevísima. Estamos solos en el corazón de la Tierra, atravesados por un rayo de sol, y de pronto es la noche. La frase de Salvatore Quasimodo. Ognuno sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole. E de súbito sera. ¿Alcanzás a entender? Te morís. Un día te acostás en la cuna con un chupete en la boca, al día siguiente despertás en un hogar de ancianos. La vida pasa rápido. Es Schumacher. Menos de 100 vueltas de la Tierra alrededor del Sol. Desde Copérnico en adelante la vida es eso. Antes era el Sol que daba vueltas. Bueno, los años eran más largos, en fin. Te concedo de Copérnico para atrás. Pero no vivimos nada en comparación con la araucaria. Sobre esa araucaria que está en calle Brasil. Tu vida es una insignificancia al lado de esa. Imagínate, 20 años no es nada. Febril la mirada, por eso es febril. La mirada es febril porque no alcanzás a leer febrero en el almanaque y ya es abril. Febril es eso, 5 de febril. La diferencia entre tu infancia y la de tus papis es que ellos comían el chocolate Jack y vos comés el Kinder Sorpresa. Pero en esencia nada más. Es más, nuestros padres que vivieron los tiempos de los Beatles no escucharon tanto a los Beatles como nosotros. Tal vez seamos más sesentianos nosotros que nuestros padres porque los 60 se transformaron en un objeto de comercio. Y vamos todavía más lejos. Entre nosotros y Miguel de Cervantes no hay prácticamente ninguna diferencia esencial, excepto que él imaginó cosas que vos ni con la ayuda de todas las páginas de internet juntas podés imaginar. Y ya él las dejó escritas. Hay una escena del Quijote que ya prefigura lo que escribió después la gente que escribió el guión de Matrix, por ejemplo. Llega el Quijote a un lugar, era todo falso. Un castillo falso, reyes falsos, reinas falsas. Le habían inventado todo para hacerle creer que seguía siendo caballero. Lean eso porque es increíble. No hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Anoten. Busquen la frase en latín y anótenla. Bueno, el cometa Halley tal vez pasa cada 70 años. Tal vez sea algo nuevo bajo el sol. Pero cada vez que pasa te lo venden como que bárbaro el cometa Halley. Ahí tenés. Sí hay algo nuevo bajo el sol. Bueno, me tienen harto los cometas, los asteroides y sobre todo los eclipses, que no terminan nunca. ¿Cuál es la diversión que le vemos a ese círculo que de repente se oscurece? Es un eclipse, ya está. Ya ves la foto del eclipse, es eso lo que vas a ver después. ¿Qué es lo que le ven tan divertido? Lo mismo con el tema de las generaciones. Me tienen harto con este tema de las generaciones.
Yo lo único que sé es que personas interesantes en este mundo son unas pocas, un puñado de personas. Si te encontrás una de estas personas, cuídala como oro porque después no vuelve a aparecer otra. Y cada vez peor, no importa de qué generación son. Charlie Parker, suponete, es de los años 40, fue joven en los años 40 y su música tiene más libertad que el más inspirado de los chicos de Jamiroquai, por ejemplo. Las cosas interesantes son así, están esparcidas a lo largo y ancho de la historia. Tenés un Dante 700 años atrás, un Leonardo 3 siglos más tarde, un Shakespeare un poco después, en fin, lo mismo pasa hoy. De 10 personas que conocemos, solo 2 personas son más agradables que una Apple Macintosh G, no sé, ¿cuál es la última? El resto de las personas son modelos de PC 386, aburridísimos seres, a lo sumo un Pentium 2 de vez en cuando aparece. Pero seamos sinceros, yo esto lo digo, no me estoy jactando. Es así, en todas las generaciones hay 2 o 3 luces, la mayoría son sombras, nada más. Y la mayoría de los que aman esto de las generaciones, de que yo soy de los años tales, son gente que se quiere subir a peteco de esa gente de su generación. Les preguntás qué hiciste vos por tu generación, no saben, no contestan. Ah, así que vos sos de la generación de Walsh, sos de la época de Walsh, de Haroldo Conti. ¿Y qué tenés para mostrar? Digo, pregunto, ¿no? ¿Qué tenés? A ver, tu currículum. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué estás escondiendo? Un libro de Walsh. Eso es lo que tenés. ¿Cuál es tu mérito? No hay nada que un fichero de la Biblioteca Nacional no me pueda ofrecer. Entonces, que fuiste contemporáneo de Soriano. Mira vos. He visto gente bondadosa de todas las épocas, de todos los signos del horóscopo chino, y también he visto cerdos y ratas de todas las nacionalidades. Gente de lo peor, que es lo que sobra. Lo que pasa es que hay como un ánimo de decir, che, ¿cuántos cambios hay en el mundo? Che, ¿cómo están las cosas? Como si en el pasado no hubiesen habido grandes cambios. Mis hijos no viven en el mismo mundo que yo porque todo cambió, va cambiando. Es matemática pura. Ni tus hijos viven el mismo mundo que vos, ni tampoco tus viejos. Todo va cambiando y eso no los hace a tus hijos más inteligentes ni más estúpidos que vos. Se van a golpear contra el piso igual que vos. Está dura la calle como lo estuvo hace años. Van a tener que aprender a vivir con el mismo dolor, la misma incertidumbre y el danonino. Yo tuve danonino, en mi época viví el danonino, entonces por eso tengo problemas ahora y me sube la glucemia, no sé cuál es el problema. Pero son otras cosas las que nos hacen diferentes a unos seres humanos de otros. La educación, por ejemplo. La nobleza, la bondad, la generosidad de nuestros semejantes, en fin, no sé. Hay cosas que te influencian mucho más que las personas de tu edad. Esto hay que decirlo. No que vos escuchabas Versuit Vergarabat y yo escuchaba Spinetta Jade. Eso no es completamente inesencial. Pero todos dicen, ¿cuántos cambios hay en este mundo? Como si en el pasado no hubiesen habido cambios. Yo digo, ¿pero qué pasó? Como si la historia humana hubiera sido algo estático hasta el día de hoy. Harto estoy de los mitos populares. ¿Qué sabés vos? ¿De dónde salís a hacer a ojo? Y sacás conclusiones de estadísticas que no hiciste. Nadie lo puede saber. En definitiva, tal vez los 60 fueron un invento de los hoy celebérrimos publicistas de Madison Avenue. Don Draper inventó los años 60. Aunque... No. Pensándolo bien, no. Es que yo viví esos años. Que no fueron, como dice Solari, 3 putos años. Fueron una década de cada color. Tiempo multicolor, y ya que estamos
no voy a bajar esas banderas. Porque pude ver la primera minifalda. Porque lo vi tambalear a Mohamed Ali con esos golpes de Ringo Bonavena. Porque sentí el polvo lunar tapándome los ojos. El día que pude ver a ese primer hombre pisando la luna en el mar de la tranquilidad. Ni siquiera el doctor Saldívar me va a quitar de las retinas esos tiempos de gloria que viví. Que vivimos nosotros, mi generación. Volvamos otra vez en esa inigualable máquina del tiempo. La música. Jason, recordarle a la gente cómo fue. Da, Jason, da. Los incrédulos siempre nos van a exigir que mostremos pruebas tangibles de que nada ha reverberado mejor que los años 60. Jason, mostrarle a la gente, da. Escuchá qué lindo sonido. Dice, nunca volverá en su tibieza increíble. ¡Qué tiempo! Chicos.